Amigos, nuevamente con ustedes en La Voz del Mar, desde los estudios de EDX Televisión Perú. En esta oportunidad tenemos la presencia de un reconocido escritor chalaco que me ha entregado aquí su ayuda a memoria. Y he visto una ayuda a memoria muy copiosa. Dice, se inicia en CORDIC siglo XXI, que es la Coordinadora Regional en Defensa de los Intereses del Callao, en el año 2012, en el Club de Prensa. Y tiene diversas notas y relatos breves, tales como el titulado La incontinencia de San Martín. En el 2016 obtuvo el tercer lugar en el cuento que organizó la Biblioteca Municipal del Callao por improvisación literaria. Y en 2018 la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao obtuvo el tercer lugar con el relato La Estela Celeste. Hoy trabaja en la elaboración de la novela El Torneo del Fin del Mundo y anota que ha nacido en septiembre del año 1964 en Bellavista, Callao. De más está preguntarle si es o no hincha del Sport Boys. Y además tiene en su antología Tesoros de la Bahía, El Marqués de Ciruela, Robalpanto y Caviedes. Bienvenido, mi estimado Bernardo. Buenos días, Segundo. Muchas gracias por tu invitación. Sí. Y para mí es una satisfacción tener un espacio en donde los escritores se puedan desarrollarse y hacerse conocidos, ¿no? Y transmitir su mensaje. Bueno, el agradecimiento es de nosotros porque usted es una pluma ya reconocida y además en el Callao tiene usted varias publicaciones. Cuéntanos cómo fue la consecución de ese tercer lugar de la Dirección Desconcentrada de Cultura. ¿Cómo se llama su obra? Ya, mira, justamente ese tema fue en cuestión de que por la festividad de la Virgen del Carmen, ¿no? La patrona del puerto. Entonces, una amiga de ahí, de los que trabajan ahí, me habló del evento, ¿no? Del concurso. Bueno, me animé y envié mi trabajo, la Estela Celeste, ¿no? Que en realidad es un cuento, es decir, una invención, una rememoranza, por ejemplo, en una parte del relato acerca, por ejemplo, de cuando los habitantes de Lima, ¿no? En pleno asedio de las tropas chilenas, vienen y bajan al Callao y se refugian en los portones, en pequeñas balsas donde la gente ahí se cobijaba, huyendo pues del asedio chileno, ¿no? Las familias encopetadas de ese tiempo, ¿no? Entonces ahí, bueno, yo planteo la intervención de la Virgen, ¿no? La Virgen que salvó a mucha gente de ese entonces y movió el corazón del señor Petitoars, ¿no? Creo que era teniente o coronel, no recuerdo bien su grado en este momento. Entonces evitó que la ciudad de Lima fuera destruida y con mucha más razón el Callao. Y esta gente se refugió en esos portones. Entonces, así, ese relato tiene varios, digamos, segmentos históricos. Uno empieza en la época de la colonia, el otro en la época de la guerra con Chile, y el tercero ya en la época de la epidemia del cólera del año 91, cuando se pensaba pues que el Callao también fue salvado de alguna manera por la intervención de la Virgen del Carmen, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa, hermano. Ese es, en realidad, te he dado, digamos, un concentrado, un resumen concentrado de lo que es la historia esta de la Estela Celeste. Ese fue el tercer lugar que conseguiste. Así es, así es, así es. Ya. El tema del grado de Du Petitoir fue almirante. Ya. El almirante de la flota francesa, ¿no? Du Petitoir. Gracias por tu aporte. Además, usted tiene libros publicados cuando estaba, me dicen, en Cortex siglo XXI. Ah, sí, claro. Cuéntanos. Gracias a la buena voluntad y al aprecio y a la ayuda de don Ricardo Pérez Torres-Llosa, se me dio la oportunidad de poder publicar algunos relatos breves en el club de prensa, en el boletín, ¿no? Eso ha sido en el año 2012. 2012, exacto. Claro. Ahí empecé con el Negro Guadalupe, ¿no? Un pequeño relato anecdótico, y después empecé con el Marqués de Caviedes, que creo yo que ha tenido más repercusión en algunos sectores que les ha gustado porque me lo han comentado, ¿no? El Marqués de Caviedes, el Marqués de Ciruela, Robalpanto y Caviedes, ¿no? Ajá. Entonces, hasta inclusive ese pequeño relato llegó
a Canadá, porque me contaron muchos amigos que están allá que les gustó mucho, ¿no? Entonces, de alguna manera, he tratado de siempre proyectar la imagen del Callao, ¿no? Porque el relato también se desarrolla en el Callao, ¿no? Mucho, casi la mayoría de los relatos se desarrollan de esa primera etapa en el Callao, ¿no? Así más o menos es la cosa, mi amigo. Y dígame, ¿cuál fue su inicio? ¿Cómo usted tengo entendido que empezó en un taller en la biblioteca o estaba asistiendo a un taller? Claro, antes de la pandemia, estuve asistiendo a un taller que el señor de Saavedra, un poeta y narrador también, implementó en la administración de Antonio Sarmiento. Entonces estuvimos ahí, pero fatalmente pues se interrumpió, ¿no? Por la cuestión de la pandemia, ¿no? Y bueno, hemos estado así al menos yo personalmente, en un proceso de para, ¿no? Porque fue un choco psicológico para nosotros los escritores, en especial para mí, ¿no? Pero como nada es eterno y no hay mal que dure 100 años, seguimos en la brega, ¿no? Porque los escritores somos tercos. ¿Y cuál es la motivación que lo lleva a usted a plasmar sus escritos, sus pensamientos? ¿Qué lo motiva a usted a escribir las Bueno, diversas historias, no? bueno, mira, en realidad yo he incursionado en la literatura hará unos 15 años 15 aproximadamente, años. sí, ¿no? Anteriormente a ese tiempo, yo, bueno, he sido un lector voraz, he leído mucho. Si bien es cierto, no tengo, digamos, grados académicos, ¿no? Por circunstancias X, pero sin embargo me ha gustado la literatura desde que aprendí a leer, ¿no? Entonces he leído cantidad de cosas, ¿no? He leído mucho y también tú sabes de que la vivencia del escritor es la siguiente, ¿no? Es un poco de lo que tú vives, vivencias, lo que tú vives, experimentas, anécdotas y malas o buenas, y el conocimiento literario, digamos, el conocimiento del lenguaje, ¿no? Entonces, esa combinación hace a los escritores, ¿no? Porque para escribir, tú bien sabes, segundo, de que no vas a aprender en una universidad, es una vocación, Un talento es especial. una vocación. Ahora, yo no dejo de decir, de reconocer que también se necesita una preparación, ¿no? Cuando se trata de diverso tema, tienes que informarte sobre tal o cual circunstancia, porque siempre los relatos tienen un sustrato en la realidad, ¿no? Y ahí el resto ya es invención tuya, ¿no? Entonces significa que usted tiene una especie de reminiscencias asimiladas de lecturas pasadas con aparición espontánea de alguna idea, de alguna historia que la plasma usted seguidamente en el papel y de ahí surgen sus cuentos y novelas. Por supuesto. Bueno, mira, segundo, quiero hacer una precisión. El torneo del fin del mundo, disculpa que me adelante el tema, es la primera, digamos, el primer intento que yo hago por escribir una novela. Porque tú sabes de que lo mío ha sido los cuentos, ¿no? Y esporádicamente una poesía, bueno, Siempre ha cosas. sido usted conocido como el hombre de los cuentos. entonces, entonces siempre es la primera incursión que yo hago en la novela. Ahora, como te dije antes, casi todos mis relatos se desarrollan en el Callao. Por ejemplo, La paja en el aire, ¿no? Es un cuento que esta y Larco Herrera Again, y La exclamación de los peces, esto fue antes de la pandemia. En el mes de febrero sacamos esta edición con mi amigo el editor Cristian Rosillo, que también es poeta, editor y escritor y poeta, y sacamos esta edición de cuentos, ¿no? En donde, por ejemplo, en Larco Herrera Gay se desarrolla acá en el Callao, y La paja en el aire, ¿no? Es acerca de un pata que, bueno, una vida traumática, y se desarrolla en el Callao y en la playa del León Dormido. Entonces, digamos, el marco de circunstancias de mis relatos no solamente también se desarrollan en el Callao, sino en diferentes lugares, ¿no? Mi texto es lineal, no es lineal, digamos, es anecdótico, es lineal también, es anecdótico, recurrente, ¿no? Es decir, ya los animo, pues, amigos, a que ustedes lean estos cuentos que se van a entretener bastante. ¿Dónde se pueden adquirir? Bueno, mira, en realidad yo tengo mi página de Facebook y Diga, por favor. cualquier persona que esté interesada, Bernardo Valdivia Merino me busca,
o ya ahí a través de ahí les voy a poner mi teléfono, si están interesados podrían llamarme y tener acceso a estos cuentos, ¿no? ¿Algún número telefónico que te pueda llamar? Ahorita no, a ver, no recuerdo mi número ahorita, Ya. pero que entren a mi Facebook, Bernardo Valdivia Merino, y ahí ¿Cuántos libros hay a disposición del público? Bueno, ahorita tengo un remanente tendré pues unos 50 ejemplares, porque No, ¿cuántos libros editados? de estos, ya, acá hay un cuento, La página del aire, acá tenemos Larco Herrera Gay, y acá tenemos dos cuentos, acá tenemos La Estela Celeste, Ganadora de tercer puesto. ganadora exacto, del tercer puesto, y El Vacío, ¿no? El Vacío, que es un cuento de corte psicológico, ¿no? ¿No? Se trata de un crimen ocurrido en La Punta, El Vacío, ocurrido en La Punta en el año 74 aproximadamente, ¿no? Y las repercusiones psicológicas que tiene un crimen oculto en la vida de un individuo, ¿no? Y en el aspecto literario regional chalaco, ¿cómo ve usted, por ejemplo, la función de aparte lógicamente de la pandemia, ¿no? La función de la Dirección Desconcentrada de Cultura, de la Gerencia de Cultura de la región, de la Gerencia de Cultura del Consejo. ¿Cómo ve usted los aportes, los aciertos o no tanto de ellos? Bueno, sobre ese aspecto, por ejemplo, sí, el día en la Dirección de Cultura, no quiero incurrir en críticas, ¿no? Pero sí una especie de maltrato, podría decir, hacia nosotros los escritores en esa oportunidad, cuando se nos premió, ¿no? Porque no se nos dejó desarrollarnos, ¿no? Explicar nuestra obra. La atención, ojo, no digo atención en el sentido de que solamente se concentró en la persona que estaba a cargo de la obra en general, en el contexto general. Porque había una sección en ese libro, en esa obra, de diferentes aspectos de la vida del Callao concerniente a la Virgen del Carmen, ¿no? Y en cuanto a la literatura, sí prácticamente fuimos ignorados, ¿no? Tengo que reconocerlo, tengo que decirlo que fue así. Pero no quiero mencionar nombres, ni quiero, no es mi swing. Bien, mi estimado Bernardo, porque le cuento que la Dirección Desconcentrada de Cultura me ha ofrecido sus instalaciones para poder llevar a partir del próximo año un espacio literario, cultural ahí. Así que está usted siendo convocado desde ya como uno de los integrantes de este movimiento literario. Caramba. Finalmente su despedida, mi querido Bernardo. Ya, solamente quería hablar un poquito del torneo del fin del mundo, Por ¿no? supuesto. El torneo del fin del mundo es una invención acerca de un hipotético campeonato mundial, ¿no? Que no es regimentado por la FIFA, sino es una iniciativa individual de un personaje, don Evaristo Panana y Mena, ¿no es cierto? Entonces, esa historia la estoy desarrollando y tiene varios segmentos, ¿no? Y en una de ellas, yo estoy hablando acerca del periodismo, tú recordarás, segundo, el periodismo vespertino, el que salía en la tarde, ¿te acuerdas? Los diarios que aparecían a la 1, 2 de Era la la tarde. crónica, más que nada. La crónica, ¿no? Entonces, donde se recibía la noticia calientita, fresca. Calentita. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, eso un poco como que se ha perdido. Porque ya no existen diarios vespertinos. Se han perdido, claro. ¿no? Se han perdido. Sin embargo, hace 30 años era pues de lectura masiva. Entonces, un poco como que las redes sociales, un poco como que han sustituido eso, ¿no? Entonces, pero no tienen esa veracidad que tenía el diario vespertino. Y ahí en el cuento, en la novela, porque tiene seis partes, ¿no? En una parte de la novela yo hablo acerca del diario vespertino. Son capítulos, 6 capítulos. Así, aproximadamente, mi estimado segundo, ¿no? ¿En qué parte de la novela vas ya? Bueno, mira, en realidad yo ya estoy en un 70-80%. ¿O vamos a esperar el fin del mundo para que aparezca? No, estoy en un 80% aproximadamente. 80%. Lo que pasa es que he tenido una para por esa cuestión de la pandemia y ya estoy retomando otra vez el sendero, mi estimado Segundo Robles. Qué bien, qué bien. El varón de la décima. Muchas gracias, Bernardo. Y, Bien, estimados amigos, hemos contado con la presencia de don Bernardo Valdivia, destacado escritor chalaco, quien sigue confeccionando intelectualmente su novela El torneo del fin del mundo. Muchísimas gracias y no olviden en sintonizar EDX Televisión Perú en Facebook, Instagram y YouTube. Ya volvemos.